más para el bachillerato de adultos, para la asignatura de lengua y literatura, de segundo de bachillerato. Y en esta ocasión pues voy a hacer un vídeo intentando explicar los conceptos fundamentales de literatura hispanoamericana en el siglo XX. Tengo que hacer una aclaración previa, y es que este tema forma parte del currículum de la materia y formará parte del examen y de los contenidos que llevamos adelante este año, repito, en bachillerato de adultos. Pero si alguno de vosotros lo que pretende es o pretende después hacer el examen de selectividad, debe tener en cuenta que a día de hoy en Andalucía, que es donde yo imparto clases en esta modalidad, el tema de literatura hispanoamericana no está incluido dentro de los contenidos prioritarios para el examen de selectividad. Es decir, que este tema teóricamente, de manera teórica, como exposición teórica, no va a entrar en el examen de selectividad. Pero repito, sí va a entrar para aquellos que estáis matriculados en bachillerato de adultos, en mi asignatura, y si alguno de vosotros que no pertenezca a mi centro se está preparando la prueba del bachillerato libre para la obtención libre del título, pues también forma parte del temario de la asignatura, de la materia. Bien, hechas estas aclaraciones, pues vamos a empezar un poco con la explicación básica, ¿no? Es un tema en el que yo he querido, en el que quiero explicar pues, los conceptos fundamentales de lo que sucede en Hispanoamérica a lo largo del siglo XX. Como os podréis imaginar, Hispanoamérica es un lugar enorme, con numerosos países, con montones de autores, y por tanto las variedades y las diferencias entre unos y otros son enormes. Estamos además abordando un periodo de 100 años, por tanto lo que vais a ver aquí no es la literatura hispanoamericana que se hizo en el siglo XX, sino algunas tendencias, algunos autores, algunas modalidades especialmente reseñables o especialmente destacadas de la literatura que se hace en ese continente, que se hizo en ese continente durante el pasado siglo. Bueno, lo primero que creo yo que debemos tener en cuenta es un poco conocer el contexto histórico, sociohistórico, sociocultural en el que se producen estas obras literarias. Para eso, en el tema que tenéis en la plataforma, que tiene la plataforma mis alumnos, está desarrollado en un primer apartado, ¿no? Que vamos a verlos ahora, si nos importa. Lo voy a poner aquí. Hay un primer apartado que lleva por nombre contexto histórico y cultural. ¿Qué es lo que os vais a encontrar ahí? Bueno, pues en apenas 3 párrafitos, ¿no? 4 párrafos, pues lo que son los aspectos fundamentales de la historia y la cultura hispanoamericana en el siglo XX. Históricamente o historiográficamente, yo creo que lo que sucede en Hispanoamérica lo podemos dividir en dos mitades, es decir, qué sucede antes de la Segunda Guerra Mundial, recordad, entre el 39 y el 45, y qué sucede después de la Segunda Guerra Mundial. En esa primera mitad de siglo, quizá el fenómeno histórico más destacado, ¿vale?, es el crecimiento demográfico de la población del continente. ¿Cómo se produce este crecimiento demográfico? Pues fundamentalmente fruto de la inmigración que procede de países europeos, que sobre todo a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo, pues es enorme en las regiones del sur, en Argentina, en Uruguay, en Chile, y después la inmigración que procede de Asia, pues sobre todo en las costas de los países andinos, como os digo, ahí en Perú. Este crecimiento demográfico se produce o va asociado a las inversiones económicas de empresas multinacionales anglosajonas, inglesas, norteamericanas, alemanas en algún caso, y todo eso hace que de alguna forma mejoren las condiciones económicas, ¿no?, del continente, en términos generales, ¿no?, gracias al desarrollo, como os indico aquí, de agricultura, minería, etcétera. Pero claro, junto a esas mejoras de condiciones socioeconómica, existirá también un auge de las protestas, de los primeros conflictos sociales, pues porque la población empieza a tomar conciencia de la situación de desigualdad, de la opresión, por ejemplo, de los indios, o de las desigualdades sociales en las grandes urbes latinoamericanas. Por tanto, como ideas principales históricamente
de esta primera mitad del siglo XX, pues esas tres que os he indicado: el crecimiento demográfico, fruto de la inmigración, la mejora de condiciones económicas, pero que con esas mejoras de condiciones económicas se agravan también las desigualdades sociales, lo cual provocará pues el surgimiento de las primeras oleadas de conflictos, ¿vale? En la segunda mitad del siglo, del siglo, pues se inicia en América con un crecimiento económico bastante importante, fruto de la neutralidad de estos países en la Segunda Guerra Mundial, y por tanto pues sus balanzas de pago tiran para arriba como consecuencia de la venta de productos de primera necesidad a los países que están en la contienda. Además, es una época, a partir de la segunda mitad del siglo, en que se produce un importante desarrollo cultural. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas, porque, bueno, de alguna manera los países invierten algo más en cultura, fruto de ese crecimiento económico, pero también porque se beneficia de la inmigración, de recibir a los exiliados, fundamentalmente españoles, los que se exiliaron después de la Guerra Civil, muchos de los cuales pues son gentes de la cultura, gentes de la ciencia, etcétera, ¿no? Y todo eso pues redundará en un crecimiento, en un desarrollo cultural importante. Eso sería el arranque de esta mitad del siglo, estamos hablando aproximadamente de los años 50, ¿no? Son aspectos positivos, pero junto a esos aspectos positivos, pues de nuevo vuelven a aparecer aspectos negativos en la realidad hispanoamericana, ¿no? Que tiene que ver con que a partir de los años 60 sobre todo, pues multiplica la inestabilidad política en la mayoría de los países latinoamericanos, surgen sistemas dictatoriales, prolifera algún intento revolucionario, alguno llega a éxito, ¿no? Como es el caso de la Revolución Cubana, y todo eso pues inmerso en esa situación universal que se llama pues la Guerra Fría, es decir, el enfrentamiento entre el bloque comunista y el bloque capitalista, ¿no? América se convierte en un campo de batalla, ¿no?, de esa Guerra Fría, ¿no? Pues no sé, ¿no? Hay hechos históricos concretos que lo demuestran, como la crisis de los misiles cubanos, etcétera, etcétera. Bueno, por tanto, esos serían los dos aspectos fundamentales, ¿no? El desarrollo cultural asociado al crecimiento económico en los años 50, pero después la aparición de la inestabilidad política y los regímenes dictatoriales, las propuestas revolucionarias, etcétera, que sumergen a América pues en una especie de caos, ¿no?, durante los años 60, 70, 80, bueno, prácticamente desde los años 60 hasta el final del siglo, ¿no? Esto por lo que se refiere al contexto histórico, ¿no? Volvemos a las cuestiones literarias, ¿vale? Volvemos a nuestro esquema de partida, perdón que toso, y ahora nos centramos ya exclusivamente en aspectos literarios. Voy a intentar ser muy conciso, lo tenéis todo desarrollado en el tema, recordadlo, ¿eh? Lo tenéis por escrito y redactado. Caracteres generales de esta literatura hispanoamericana del siglo XX. Bueno, yo he destacado aquí cuatro caracteres. El primero de ellos quizá es la presencia constante de la naturaleza. La naturaleza hispanoamericana, la naturaleza latinoamericana, se convierte casi en un personaje de muchos textos literarios, una naturaleza desbordada, ¿no? Una naturaleza variada, ¿no?, que va del desierto a la alta montaña, a la selva tropical, ¿no? Y ese paisaje natural al que se debe enfrentar el ser humano para controlarlo, para vivir acorde con él, pues será uno de las grandes cuestiones que nos encontraremos en la práctica totalidad de los textos latinoamericanos. Otro segundo aspecto importante, perdón, voy a tosar otra vez. Otro segundo aspecto importante, pues va a ser el conflicto, como os indico ahí, entre civilización y barbarie, ¿no? ¿Qué quiere decir este conflicto? Bueno, es un tema recurrente en muchas obras latinoamericanas en las que se enfrentan pues personajes o motivos o ideas que van asociados a la idea de civilización, de progreso, normalmente asociado a lo urbano, normalmente asociado a lo occidental. Frente a eso, la barbarie del indio, la barbarie de una naturaleza desbordada, la barbarie de la violencia. Bueno, así lo encontramos en la primera mitad del siglo XX. Es verdad que en la segunda mitad del siglo XX ese conflicto cambia en su apreciación y nos vamos a encontrar como en muchas obras
en las que la civilización ya no va siempre asociada a lo occidental, al progreso, a lo urbano, a lo blanco, ni la barbarie a lo puramente americano, a lo indio, al atraso cultural, sino que se invierten los papeles, ¿no? De manera que nos encontraremos muchas obras en las que la barbarie va asociada precisamente a esos blancos, a esas multinacionales que oprimen o que devastan, ¿no? el ámbito natural latinoamericano, ¿no? Más características que os pongo aquí. Otra que os indico es la coexistencia entre lo real y lo imaginario, que será pues otro de los rasgos recurrentes, ¿no? En la literatura latinoamericana, ¿no? Como la visión de la realidad o la descripción de la realidad o la presencia de la realidad es capaz de convivir con la fantasía, con la leyenda, con la presencia de lo sobrenatural. Eso llegará a ser tan importante que incluso una de las tendencias de la novela en la segunda mitad del siglo XX pues será el realismo mágico, que precisamente lo que intenta es mostrarnos esa asociación, esa convivencia de lo real y de lo fantástico, ¿no? Y después un cuarto carácter es, por supuesto, la especial atención que la literatura latinoamericana pues va a mostrar siempre a los problemas políticos y sociales. Estamos hablando de unas sociedades muy desiguales, de unas sociedades en las que la injusticia, la miseria, la pobreza, la violencia desde el poder, la injerencia de los intereses extranjeros en la realidad latinoamericana es tan importante que los autores no pueden mantenerse aislados, no pueden mantener los ojos cerrados a esa situación. Por eso, pues prácticamente en la mayoría de los textos latinoamericanos pues nos vamos a encontrar con esa presencia, ¿no? De lo político, de lo social, de manera a veces más agresiva, menos agresiva, más directa o más indirecta. Bueno, eso como caracteres generales, ¿no? Si nos vamos a cerrarlo aquí para que no nos estorbe y nos vamos a ir ahora al terreno de la poesía, a hacer un repaso por la poesía. La poesía en la primera mitad del siglo XX en Latinoamérica se inicia con una tendencia que conocemos bien, porque la estudiamos en el primer tema de este curso, que es la tendencia modernista. Recordad que decíamos que esta era una forma literaria nacida en Latinoamérica y que asociábamos sobre todo a una gran figura como es la del escritor nicaragüense Rubén Darío. En el modernismo señalábamos en su momento dos fases. Una primera, a la que dábamos el nombre de modernismo canónico, donde lo que predominaba era el cuidado de la forma, la búsqueda de la evasión de una realidad insatisfactoria para el yo poético, ¿no? Y que buscan pues esa evasión en mundos de fantasía, mundos de ficción en algún caso. Pero a partir del año 1905 el modernismo cambiaba en su orientación, a partir de la publicación del libro de Rubén, Cantos de vida y esperanza, y se centraba más en la intimidad del yo poético, en la expresión de su angustia existencial por diferentes razones, la búsqueda de su identidad como persona, de su identidad cultural, su identidad incluso política, ¿no? Bien, el modernismo, por tanto, evoluciona a partir de esas dos fases. A la primera fase, pues el autor más representativo es Rubén Darío, podríamos señalar también a José Martí, a José Asunción Silva o a Amado Nervo en México. En la segunda, en ese posmodernismo, en esa segunda fase, pues quizás los autores más destacados, además del propio Rubén, pues podría ser el argentino Leopoldo Lugones, o Gabriela Mistral, o Juana de Ibarburu, etcétera, ¿no? a la, a la tendencia modernista sucede en los años 20 la llegada del vanguardismo a América, ¿no? Esa llegada del vanguardismo pues se produce a través de una serie de movimientos, ¿no? De propuestas, entre las cuales pues yo os he querido destacar aquí tres. La primera es el creacionismo, iniciada por el chileno Vicente Huidobro. Es una tendencia que pretende romper con la literatura anterior
eh, bueno, iniciando una creación literaria en la que el poema sustituye a la propia realidad. Es decir, se trata de alejarse por completo de la realidad visible para crear una nueva realidad. Si no recuerdo mal, creo que dijo Vicente Huidobro, crear un poema como la naturaleza crea un árbol, ¿no? Bueno, pues a eso aspira la literatura creacionista, ¿no? La poesía creacionista, que en algún caso llega incluso a generar un propio idioma, ¿no? Diferente de la lengua de comunicación o alejado de la lengua de comunicación. Junto al creacionismo, pues el surrealismo, es decir, esa tendencia literaria que intenta explorar el caos interior, la angustia existencial, el mundo de los sueños, que intenta liberarse, ¿no?, de todas esas opresiones, ¿no?, pues liberando al individuo a través de los sueños, de la escritura automática, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso que estudiamos en su momento en América, pues lo vamos a encontrar en la figura de César Vallejo o de Pablo Neruda, ¿vale? Y después una tendencia específicamente norteamericana, latinoamericana, que es el negrismo, es decir, es una poesía iniciada por Nicolás Guillén, que pretende recuperar la identidad cultural de los descendientes de los esclavos africanos, ¿no?, y explorando pues sus ritmos, sus formas líricas, sus tradiciones literarias, ¿no? Bueno, sería el negrismo. Tres tendencias en las que se desarrolla pues el vanguardismo en Latinoamérica, entre otras muchas, ya os digo, ¿no? En la segunda mitad del siglo, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, pues nos encontraremos tres tendencias fundamentales, ¿no? Repito, entre otras muchas. Las tenéis también desarrolladas, vamos a verlas sobre el tema, ¿vale? Esas tres tendencias principales, ¿no? La primera de ellas es una poesía de tipo experimental, de tipo metafísico, una poesía en la que se reflexiona sobre el individuo, sobre el paso del tiempo, sobre la soledad o la incomunicación, y cuyo principal representante pues, es Octavio Paz. Junto a ella encontraremos en algunos países latinoamericanos pues una poesía social, de denuncia política, que denuncia la falta de libertad, la opresión, la pobreza, ¿no? Todo eso con un lenguaje sencillo para intentar llegar al mayor número de población posible. Es una poesía que aspira a crear revolución, a generar la conciencia necesaria para generar revolución. Ahí estarían poetas como Ernesto Cardenal o Roque Dalton, ¿no?, entre los principales. Y además de esta tendencia, pues hay una poesía de estilo conversacional. Yo le he dado el nombre de conversacional, una poesía técnicamente sencilla, que se aleja de lo solemne, que se aleja de la gran altura lingüística, que es fácilmente comprensible y cuyo tema principal es la vida cotidiana. Claro, lo que pasa es que en esa vida cotidiana pues aparecerá desde el amor hasta la cuestión política o la cuestión social. Es una poesía que tendrá su correlato en España con la poesía de la experiencia o con la poesía de los autores de los 50. Coincide esa intención de acercarse, del poeta, de acercarse al lector, ¿no? De exponerle la vida del poeta como algo que no es diferente a lo que el lector puede compartir, ¿no? De manera se trata de empatizar con el lector de una u otra manera. Ahí entre esos poetas más destacados, pues yo citaría a Mario Benedetti, el uruguayo, y al chileno Nicanor Parra, ¿no? Serían los autores más representativos de esta tendencia. Bueno, volvemos a nuestro esquema, en el que hemos estado viendo la poesía, y ya nos tendremos que centrar en lo que es el gran género literario latinoamericano, que es la novela, al menos lo que es la gran literatura latinoamericana para los que no somos latinoamericanos, porque es lo que más se conoce de esta literatura hecha en Latinoamérica. De nuevo también el estudio ahí lo hacemos en los dos periodos, la novela de la primera mitad del siglo y la novela de la segunda mitad del siglo. Pasamos, centramos aquí y vamos a ver
en la novela anterior a 1960, ¿vale? Tenéis ahí el apartado 3.1 del tema donde os desarrollo, ¿no? Las dos tendencias fundamentales de este periodo, de esta literatura anterior a 1960, perdón, a 1900, aquí me equivoqué, es 1950. Pues vamos a tener por un lado una novela a la que se le ha llamado, una tendencia novelística a la que se ha llamado novela de la tierra. Es una novela que se centra en la naturaleza. Como os digo aquí, el tema principal de esta novela es la lucha entre la civilización y la barbarie, pues en el espacio natural, ¿no? Las gentes que vienen de la ciudad que intentan dominar, controlar, convivir con una naturaleza ingente, una naturaleza desbordada, una naturaleza casi indominable, ¿vale? Autores principales de esta tendencia, pues os señalo aquí a los tres que a mi modo de ver son más destacados. José Eustacio Rivera, autor de una gran novela que es La Vorágine, o Horacio Quiroga o Rómulo Gallego serían los más destacados. Junto a esta novela de la Tierra tendremos también una novela de tipo social. Recordad que cuando hablamos del contexto histórico, pues ya vimos cómo había pues una serie de cuestiones sociales que están ahí latentes, ¿no? En América y que los autores pues se ven obligados a abordar, ¿no? Tres son los temas sociales más destacados antes de los años 50-60. Uno, el primero de ellos es la novela indigenista. Es una novela que se inicia obviamente, ¿no?, en el espacio andino, en Bolivia, Perú, Ecuador, porque es donde hay mayor presencia indígena, donde se mantiene mayor población indígena, y es una obra en la que son obras en las que se muestra la desigualdad, la situación de enfrentamiento, de injusticia, de tratamiento injusto de la población blanca, de los terratenientes blancos, hacia los indios. Las primeras novelas indigenistas son novelas muy esquemáticas, ¿no?, en las que lo indio es siempre bueno y lo blanco pues representa el mal, representa la opresión, ¿no? Es un esquema ahí, pues ya os digo, simplista, ¿no? A medida que avanza el tiempo a lo largo del siglo XX, esa novela indigenista se llena de matices y se transformará sobre todo en la segunda mitad del siglo con autores como José María Arguedas, Manuel Escorza, ¿no?, donde sin dejar de verse esa desigualdad entre lo indio y lo blanco, pues se incluirán otras visiones menos simplistas. Otro de los grandes temas de la novela social de la primera mitad del siglo XX en América es la novela de la Revolución Mexicana, ¿no? Supongo que sabréis que hay un largo periodo revolucionario en América que va pues desde 1910 a 1930 aproximadamente, ¿no?, que se extiende un poquito antes y un poquito después. Y ese ciclo revolucionario, ¿no?, pues es narrado por autores como Mariano Azuela o como Martín Luis Guzmán, ¿no?, que son novelistas que nos intentan relatar de manera épica, de manera esperanzadora, pues esa revuelta, ¿no?, que transformó o que intentó transformar México, ¿no? Es verdad que ya en la obra de Martín Luis Guzmán pues ya se ve algunos signos de cómo esa revolución pues va a fracasar, ¿no?, como buena parte de las esperanzas, de los ideales de la revolución pues no van a poder llevarse adelante. Esta visión crítica de la revolución es la misma que nos encontraremos en la segunda mitad del siglo, cuando autores más jóvenes vuelvan a abordar el tema de la Revolución Mexicana. Así lo veremos en Carlos Fuentes, o lo veremos en Juan Rulfo, o lo veremos en muchísimos autores mexicanos, ¿no?, que siguen abordando el tema de la revolución, pero sobre todo abordando pues el fracaso de la misma, sí, el fracaso de la misma. Y después el tercer gran motivo temático de la novela social pues es la novela del dictador, ¿no? Son novelas que abordan pues una figura política que prácticamente ha aparecido en todos los países latinoamericanos, ¿no? La literatura del XIX ya abordó la figura del dictador, pero en el siglo XX eso se va a desarrollar mucho más, ¿no?, asociando el dictador a la barbarie, a la deformación de la realidad,
etcétera, etcétera. Hay prácticamente, bueno, no voy a decir todos, ¿no? Pero de una u otra manera los más grandes novelistas latinoamericanos, tanto de la primera mitad del siglo como de la segunda mitad del siglo, incluirán la figura del dictador y los temas asociados de barbarie, opresión, desigualdad, miseria, etcétera, ¿no? Violencia sobre todo, asociados a él en sus novelas. Tenéis aquí citados pues algunos de los autores que han abordado este tema de manera más genérica en una obra en cuestión, ¿vale? Bueno, pues eso sobre la novela en la primera mitad del siglo. Si nos centramos en la segunda mitad del siglo, vamos a darle a esto para ponerlo en grande. Si nos centramos en la segunda mitad del siglo, pues aquí de nuevo nos vamos a encontrar dos tendencias, ¿no? Uno es dos tendencias, dos formas, dos fenómenos literarios. Uno es lo que se ha llamado la novela del boom, ¿sí? O del boom latinoamericano. El boom latinoamericano no es un movimiento literario. El boom latinoamericano es un fenómeno editorial. En el año 1963, si no recuerdo mal, la editorial Seix Barral, española, publica una novela de un peruano jovencito que se llama Mario Vargas Llosa. La novela se llama La ciudad y los perros. En el año 67 se publicará en España también 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿no? Entre esas dos publicaciones pues se publican otras de autores latinoamericanos y España descubre la novela latinoamericana, y con España la van a descubrir otros países europeos. Esas novelas de pronto empiezan a traducirse al francés, al inglés, empiezan a incorporarse a la que es la gran literatura universal, y el mundo descubre pues una literatura floreciente, impactante, innovadora, nueva, sorprendente. Eso es lo que conocemos como novela del boom. Lo que pasa es que literariamente estos novelistas del boom son muy diferentes entre sí. Por eso dentro del boom hay que tener en cuenta que hay distintas tendencias, distintas opciones de los autores. Habrá autores que opten por lo que se ha llamado el realismo mágico, es decir, obras que intentan ofrecernos la convivencia entre lo real y lo fantástico, ¿no? Y cómo para explicar América no se puede separar lo que es la fantasía, lo que es la magia, lo que es la superstición o lo sobrenatural de lo absolutamente real, ¿no? y material, ¿no? Nos encontraremos, ahí estarían autores como Juan Rulfo o como Gabriel García Márquez, ¿no? Quizá el más conocido de todos ellos, ¿no? Premio Nobel de Literatura. Habría otra opción que se centra más en la realidad, en abordarla de manera crítica, cuestionando, denunciando ciertas situaciones, ¿no? Eso es lo que podemos llamar realismo crítico. Ahí podríamos incluir autores como Carlos Fuentes o como Mario Vargas Llosa, ¿no? Su primera época, ¿no? Otros autores, en cambio, se van a centrar en la cuestión existencial, en explorar y reflexionar sobre el individuo, sobre los problemas del hombre contemporáneo, la soledad, el aislamiento, la incomunicación, la angustia existencial, es decir, hacer una novela similar a la que se hace pues en Inglaterra, en España, en Francia, etcétera, en los años 50, 60, 70. Ahí entrarían autores como Julio Cortázar, por ejemplo, o como Juan Carlos Onetti, ¿no? O Ernesto Sábato, ¿no? Entre los más destacados, ¿no? Y por último tenemos otros autores que optan directamente por la novela fantástica, por una novela que explora la fantasía o que utiliza la fantasía pues para explorar el alma del individuo, su conciencia de soledad, su situación en el mundo, etcétera, ¿no? Ahí entrarían autores como Jorge Luis Borges, por ejemplo, o Adolfo Bioy Casares, ¿no? Esto es la novela del boom. Repito, la idea principal es que el boom no es realismo mágico, sino que el boom es muchas formas de entender la literatura, ¿no? Yo os he indicado aquí 4 de ellas, quizá podríamos indicar algunos más. ¿Tienen algo en común todos estos novelistas del boom? Evidentemente algo tienen en común. Por ejemplo, la idea de renovar la narración. Todos estos autores, fueran de la tendencia que fuera,
renuevan, innovan, introducen nuevas técnicas a la hora de contar sus historias, ¿vale? Eso sería un carácter fundamental. Otro carácter fundamental es su actitud crítica ante la realidad. Algunos son más radicales que otros, pero todos ellos incorporan esa componente crítica ante la realidad, esa componente de crítica ante los problemas sociales. Bueno, pues eso serían algunos aspectos que tienen en común, entre otros muchos que tampoco vamos a abordarlo. Y después del boom, ¿cuándo se termina el boom? Bueno, pues tampoco tenemos una fecha, ¿no? Pero es verdad, ¿no?, que en los últimos años del siglo XX pues empiezan a aparecer pues una nueva generación de autores latinoamericanos que se benefician editorialmente del éxito de los anteriores y que aportan pues nuevos temas, ¿no? Nuevos temas, sobre todo se centran más en lo íntimo, en la reflexión sobre la vida cotidiana, etcétera, ¿no? Y quizá otro de los caracteres de estos últimos novelistas del post-boom pues sería el explorar los géneros, los distintos subgéneros narrativos, ¿no?, como la novela policial, la novela de ciencia ficción, la novela fantástica, la novela sentimental, etcétera, ¿no? Autores de este post-boom dentro del siglo XX, pues podríamos hablar de Bryce Echenique, por ejemplo, sería uno de ellos, o de Manuel Puig en Argentina, o de Fernando del Paso, ¿no?, en México. Bueno, son autores que podríamos meter en este post-boom. La novela latinoamericana ha seguido desarrollándose de una manera muy brillante ya en el siglo XXI, pero eso se escapa del tema que estoy intentando explicar. Por tanto, nos quedamos en esta novela del boom, en esta novela del post-boom, en el acercamiento que estoy intentando hacer a la literatura hispanoamericana. Bueno, y nada más que decir, ¿no? He intentado explicar pues estos conceptos fundamentales, igual el vídeo ha quedado un poquito largo, pero es lo que hay, chicos. Que, como siempre, buenas noches y buena suerte.